Tenemos con nosotros a Marc Asenjo, que es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador del Centro Demográfico de Cataluña, el centro del cual tuvimos el otro día también a una persona, a Ana Cabré. Los temas que él ha trabajado sobre todo son los estudios sobre uso del tiempo en las parejas, nuevas formas familiares, la cuestión del divorcio y la reconstrucción después del divorcio, y es de este último tema del que nos va a hablar. Él nos va a hablar hoy sobre todo del divorcio y las formas de reconstitución familiar. Y al igual que Constanza Tobío, esta tarde les tendremos en la mesa redonda ampliando un poco muchos de los temas que se han planteado en el debate. Muchas gracias, Marc. ¿Puedes empezar? Gracias. Gracias, Inés. Qué difícil me lo ha puesto esta mañana Constanza, por favor. No creo que pueda ser tan sugerente, tan atractivo. Bueno, además, como socióloga, normalmente, no sé si es más fácil, pero el discurso es mucho más sugerente que yo como demógrafo, que voy a intentar dar números, y los números son aburridos. Voy a intentar dar números y a caracterizar un poco lo que son lo que es el divorcio, lo que son esas nuevas formas familiares, nuevas o no tan nuevas, probablemente no tan nuevas, lo que es la reconstrucción familiar. Voy a dar números, pero voy a dar números que a veces no me los creo ni yo, y voy a poner en duda los números que también voy a dar. Por tanto, no sé si voy a ser muy sugerente, la verdad. Voy a hablar de divorcio y posdivorcio. Divorcio, después de un proceso de divorcio, normalmente se generan dos nuevos hogares. Uno habitualmente es un hogar de una persona que vive sola, de un solitario, y otro un hogar monoparental. Esto que ya está cambiando más cuando los hijos están ya no en custodia compartida. La custodia compartida creo que ahí es menos importante, me parece el tiempo compartido. Cuando los hijos están en tiempo compartido, ese hogar solitario ya no es tan solitario, sino que unos días a la semana es monoparental y otros días es solitario, y el otro tampoco es monoparental, sino que van intercambiando, y los procesos son bastante complejos. Y como son complejos, hay la dificultad a veces de cuantificarlos. Voy a hablar un poco de esta cuantificación o del intento de esta cuantificación, y a dar un poco también de las características sociodemográficas, pues de quién se divorcia, quién reconstituye, etc. Quisiera ver el postdivorcio como un proceso, no como algo fijo, que es a veces lo que tenemos cuando queremos evaluar o dar cantidades, ¿no? El primer problema de medida que tenemos lo tenemos con el divorcio. Ya dibujar los mapas europeos que miden el divorcio de dos formas distintas. Lo que es el índice sintético de divorcialidad, que sería parecido, o lo que en demografía utilizamos para evaluar la fecundidad del momento, es decir, el porcentaje de matrimonios que acabarían en divorcio si las condiciones fuesen las de ese mismo año. Este valor está muy afectado por lo que está pasando este año. En el 2005 hubo una ley del divorcio, por tanto España se sitúa pues en valores relativamente altos, no puedo mover, no puedo mostrarlo, pero ya lo veis, en valores relativamente altos de divorcialidad. Esos valores pues del 34 o del 46%, pues quiere decir que el 46% de parejas que se casan se separarían si las condiciones fuesen las del 2005. Pero si en el 2005 hay una ley del divorcio, esa ley llega, facilita el divorcio, facilita y agiliza el procedimiento, y en 2007 pues todavía está la ley en vigor, evidentemente, y todavía hay mucha gente que no se había separado o divorciado en 2005, lo está haciendo ahora, y en 2007 España tiene el índice más alto de Europa. Pero es estructural, no es cierto en realidad. Sí que es cierto, pero es un problema que tenemos a la hora de medirlo. En 2007 creo que Bélgica tiene el 60% de divorcios y España el 59%. Es el segundo, lo cual es un poco raro, un poco exacto.
Si miramos otro indicador, que es un indicador de cohorte, es decir, los matrimonios celebrados en un año, cómo se van divorciando, en este caso es la cohorte de matrimonios en 1980, qué porcentaje se ha divorciado, 20 años después, 25 años después, creo que está ahí termina en 25 años después, baja después ya mucho la divorcialidad, vemos que España en realidad se sitúa en unos niveles muy bajos, de los más bajos de Europa, junto con el sur, el este, mientras que, bueno, ahí veis la distribución. Esto es para indicar de entrada que a veces no sabemos cómo medir el fenómeno. A veces no sabemos muy bien cómo abordarlo, cuantificarlo, y si no lo sabemos cuantificar, menos sabremos después caracterizarlo de algún modo. Bueno, ¿y quiénes se divorcian? Pues en principio, a partir de la teoría de la segunda transición demográfica, nos hablaba que estábamos yendo hasta un escenario de mayor cohabitación, de mayor incremento de nacimientos fuera del matrimonio, de aumento de hogares solitarios, familias reconstituidas, monoparentales, etc. Por tanto, la lógica parecería ser que las personas que se divorciarían serían en primer lugar las personas con más poder adquisitivo, con más, primero los o las universitarias, gente que trabaja, etc. Esto nos lo diría un poco... Espera, es que he perdido un papel. Sí. Esto nos diría un poco la teoría. En realidad no es así. En los años 80 en España sí que la educación era importante, las y los que se divorciaban eran sobre todo gente con niveles de estudios superiores. En los años 90 esto ya cambia un poco y lo que es más importante es la ocupación, sobre todo para las mujeres. Una mujer sin ocupación no se puede divorciar o lo tiene más difícil para divorciarse, entonces la variable importante era la ocupación. Las ocupadas se divorciaban mucho más, pero actualmente esto ya no funciona. Más o menos ya no hay tantas, las diferencias son mucho menores, ya no hay una diferencia importante o unas variables importantes. Sí que hay todavía algo, vamos a ver, pero ya no son diferencias tan importantes. Y si esos son los que se divorcian, ¿quiénes se recasan? Pues los hombres. Los hombres mucho más que las mujeres, ya lo imaginábamos. En Europa parece que los países con una mayor igualdad, con menos diferencia de género, pues las diferencias son un poco menores. Esos son curvas de supervivencia, eso es como se van recasando a partir del momento del divorcio, por meses, 1 mes, 2 meses, hasta 180 meses. Y vemos que en el primer momento es cuanto mayor es cuanto menos tiempo hace que se han divorciado, más se recasan, y después se estabiliza alrededor, depende, pues del 50, 40, 50% para hombres y mujeres. También los que se recasan son los más jóvenes. Los que se han divorciado más jóvenes tienen un mercado matrimonial más amplio, más opciones de recasarse, etc. Importantísimo no tener cargas familiares o tener menos, por eso los hombres se recasan más. No porque no las tengan, porque tienen tantos hijos como sus exmujeres, sino porque no están conviviendo la mayor parte del tiempo con ellas, etc. Es decir, en ese sentido, las cargas familiares actuarían a favor de que los hombres se recasaran más que las mujeres. Estamos viendo que las mujeres no se recasan tanto como los hombres, pero que sí que están teniendo procesos pues cada vez más parecidos. Cada vez la distancia es menor. Y actualmente la distancia es menor que hace unos años. Lo que sí pasa con las mujeres, y lo vamos a ver después, es que cuando se recasan, y cuando digo recasan, quiero decir que se vuelven a unir con otra persona, y a lo mejor no es un matrimonio estricto, sino que es convivencia. Vemos que cuando se rejuntan lo hacen mucho más en convivencia que recasándose. Si las mujeres son menos partidarias de volverse a casar, sino de vivir con la otra persona en familias reconstituidas, vamos a ver, vivir con la otra persona sin casarse. O bien también las formas actuales de living apart together, es decir, también practican pues cada uno en su casa, yo con mis hijos, tú en tu casa, pero compartimos unos tiempos, estamos juntos, pero no revueltos.
Es decir, eso serían más o menos la lógica de los procesos. Antes de ponerle números, un poco los problemas que tenemos para medir toda esa información. Son dos definiciones clásicas: familias monoparentales son las formas la persona adulta con sus hijos, hijas a su cargo, reconstituidas el resultado de la unión de dos adultos entre los cuales al menos uno de ellos aporta un hijo o hija de una relación anterior. Yo no voy a hablar de familias, la familia es un concepto muy amplio, me voy a referir más a núcleos, a hogares. El hogar puede estar compuesto por un núcleo, por más de un núcleo, pero más que familia de hogares o de núcleos, a veces de parejas, depende de dónde nos situemos. De hogares reconstituidos, de hogares monoparentales ha habido siempre. No es algo nuevo. Lo que pasa es que son muy distintos. Antiguamente los hogares monoparentales, los hogares reconstituidos, lo eran como consecuencia de una mortalidad muy superior a la actual, de una mortalidad en mujeres o en hombres que dejaba al hombre o a la mujer pues con sus hijos solo, un hogar monoparental sin el padre o la madre. Cuando reconstituía, cuando se volvía a casar el hombre o la mujer, era un hogar reconstituido. Esa era la forma, pero la otra persona no estaba, desaparecía. Lo comentaba ayer Guillermo, Gregorio, lo comentaba ayer Gregorio, tú llamas yo Guillermo y yo ya me quedé con Guillermo. Lo comentaba ayer un poco, ¿no? El padre ausente, esta ausencia, no, la madre ausente no es lo mismo si es por muerte, ha desaparecido, que si está pero no está, sigue ahí, etc. Entonces, esto les conlleva unas características muy distintas, el hecho de que provengan de un divorcio, de una separación, etc. Los problemas de medida, no para medir la monoparentalidad, pero para medir sobre todo la reconstitución, los tenemos porque no es fácil adscribir actualmente una persona a un hogar o a un núcleo. Lo comentaba antes, y creo que con custodia compartida o con tiempo compartido todavía va a ser más complicado, más complejo. Nosotros, cuando intentamos mirar lo que está pasando, hacemos la foto fija de un momento, por ejemplo con el censo, y miramos qué nos responden las madres y sus hijos, los padres y sus hijos, dónde están viviendo. Lo que están poniendo, nadie puede censarse o adscribirse a dos sitios distintos. Por tanto, lo que vemos, madres con hijos y padres solos, que viven solos. En realidad no es así. Comentaba antes que tendríamos que repensar cómo medir esto. O este padre que se vuelve a casar con una mujer y lleva a sus hijos, pues un núcleo que en algunos momentos es formado por una pareja y unos momentos que puede ser 3 días a la semana, no es poco, 3 de 7, que es reconstituido. Entonces esto no lo vemos. Con esta foto fija lo único que vemos es lo que nos han contestado. Estaba la madre con sus hijos y el padre solo. Sabemos, a veces no sabemos ni que es padre, porque no tenemos bien. A mí me gustaría que estos cambios constantes, no es un problema nuestro de los que nos dedicamos a la demografía de la familia. Este problema lo han sufrido los geógrafos muchas veces, hace unos tiempos, cuando quieren evaluar cuánta población vive en un territorio. ¿Qué es vivir en un territorio? ¿Dormir ahí? O yo vivo ahí en este territorio pues 12 horas porque duermo, pero me voy a trabajar 8 horas en otro municipio, me voy a comprar 1 hora no sé dónde y me voy al teatro otra hora. Por tanto, el uso del territorio, a pesar de que a mí me adscriban a ese lugar, yo no utilizo este lugar. Y utilizo un concepto, ellos lo han solucionado a partir de un concepto que es la población vinculada a un territorio. Y utilizan el concepto de personas día. En media, en ese territorio, ¿cuántas personas al día hay? En media. Algunos durmiendo, otros trabajando, otros comprando, otros... En media, ¿cuántas hay? Ese concepto lo podríamos aplicar nosotros en la demografía de la familia, lo que pasa es que no está implementado todavía, y pensarlo pues que un hogar puede ser monoparental 3/7 partes de la semana, y las otras 4/7 es un hogar unipersonal, y que un hogar puede ser reconstituido pues solo la mitad del tiempo, la otra mitad no. Entonces tendríamos maneras de acercarnos un poco más al fenómeno.
Lo que necesitamos para medir los núcleos reconstituidos es algo muy sencillo, es tener una encuesta que pregunte a todos los miembros del hogar y que pregunte solamente si está tu cónyuge aquí, sí o no, y si está tu padre y tu madre. Con esa información es suficiente, pero a veces nos encontramos con algunas encuestas que preguntan esto, pero el concepto de padre y madre no es claro, no es biológico, que es lo que necesitamos para construir una familia, para poder observar una familia reconstituida, que nos diga que está su madre aquí, pero no su padre. En cambio, la madre nos dice que está su cónyuge. Así es como nosotros medimos esos núcleos. Lo hacemos a partir de censos, me voy a basar básicamente en el censo, voy a hacer un apunte sobre la encuesta de población activa que permite pues también esta información, encuestas del tiempo, de eso voy a hablar esta tarde porque me voy a centrar pues cómo medimos el tiempo, bueno, pero también tenemos esa información, encuesta de condiciones de vida, etc. A partir de aquí, pues un primer intento de evaluar cuál es la información o cómo se distribuye la monoparentalidad y la reconstitución, he utilizado una fuente que es la encuesta de población activa, la Labor Force Survey, que para Europa, pues para algunos países, para otros, ahí están en blanco, no tenemos la información, esa información de quién es tu padre, quién es tu madre, quién es tu cónyuge. O a veces hay confusión. Aquí observamos que la monoparentalidad tiene unos rangos relativamente elevados, va desde 12% el mínimo hasta el 34%, esto es lo que nos da la EPA en 2011, España sitúa en la escala más bien baja, con el sur de Europa, etc. Pero la reconstitución es un fenómeno muy, muy puntual. Su rango o los máximos y mínimos van del 1% al 9%. Entonces, realmente es un fenómeno que cuando lo queremos observar tenemos dificultades, porque tenemos poca información. En ese mapa hay algún problema con Holanda, con los Países Bajos, porque creo que una confusión aquí, fijaos que está en el nivel más bajo de reconstitución, cuando no es así. Bélgica es el que está es el criterio más elevado, creo un 9%, Reino Unido está cerca, etc. España el 3,1%. El 3,1% según la encuesta de población activa del 2011. Pero esas encuestas subestiman esos fenómenos, los subestiman bastante. La ventaja de utilizarlas es que, como las subestiman en todas partes, pues al menos nos da una idea no tanto del valor numérico de ese 8-9%, sino de la situación respecto a los otros países. Pero realmente subestiman. En el censo del 2011 las reconstituidas están alrededor del 6-7%, después lo voy a ver, sí que no es el 3% de España, de la encuesta activa. Bueno, aquí he hecho un dibujito, pero no se mueve muy bien para distribuir. Bueno, no me ha funcionado muy bien. Aquí había unos colores que ahora no los veo. Aquí lo que situamos son los países dentro del eje biparental, monoparental reconstituido. Los países mediterráneos estarían todos aquí, todos por debajo del 3%. Esto es la reconstitución del 0 al 3%. Los países mediterráneos estarían todos ahí. Reconstitución baja y baja monoparentalidad. Reconstitución baja y baja monoparentalidad, una biparentalidad mucho más alta. Los países del centro de Europa estarían más situados aquí, etc. Y el este, aquí los tenía por colores, azul, pero bueno, no se ve muy bien, no voy a entrar demasiado. Tiene un problema ese mapa, ese gráfico de escala, no nos fijemos porque ayer en la habitación lo veía bien, aquí no sé qué ha pasado, ha sido el cambio al ordenador, no sé. La escala no es esta, es imposible, todo tiene no está bien. Bueno, si situamos la monoparentalidad y la reconstrucción en España, ahora sí, con datos del censo, vemos que la monoparentalidad es muy baja en el centro, excepto Madrid, pero la Castilla-La Mancha, etc., es alta en el norte, pero sobre la reconstitución. Me voy a fijar más en la reconstitución, que es lo que voy a analizar. Aquí estamos hablando de este 6-7% de reconstitución, y aquí lo primero que observamos es que la reconstitución es muy importante en todo el Levante y en las islas.
Y esto en principio fue como muy chocante hasta que entramos un poco a fondo de lo que había un poco aquí detrás. Esta reconstitución en España, al menos, está muy ligada a la migración. Vamos a ver que no podemos estudiar en España la reconstitución sin tener en cuenta que los que más reconstituyen es la población de nacionalidad extranjera. Y en 2011 la población de nacionalidad extranjera tiene casi ese mapa. En Andalucía, donde se concentra, es Almería. Y en el Levante, pues también hay proporción elevada, etc. Hay excepciones, evidentemente, pero que está muy ligada la reconstitución a la migración. Antes de pasar ahí, respecto a los monoparentales, aquí están todos de padre y de madre. Debo decir antes que el 80% son de madre y el 20% son monoparentales de padre. Medido tal como lo podemos medir, es decir, que si la mujer pone a sus hijos y el hombre no, pues no tenemos forma de mezclarlo, que nos daría evidentemente más riqueza. Esa es un poco la reconstitución o las tipologías de reconstitución que tenemos. Es decir, para evaluar la reconstitución tenemos como dos grandes ejes: quién aporta los hijos no comunes, que sería el eje vertical, el padre, el padre o ambos, y el eje de si hay o no hay hijos comunes. Fijémonos que en el 2011 en España la mitad de las reconstituidas tienen hijos no comunes, si sumamos los tres de arriba, y la otra mitad tiene hijos comunes. En el 2001 el porcentaje era menor de hijos comunes, es decir, la tendencia es a ir hacia hijos comunes. Más o menos un 70% son monoparentales de madre, reconstituidas de madre, es decir, que es la madre la que aporta a los hijos, un 25-26% de padre y un 3% más o menos los dos aportan los hijos. Y son distintas unas de otras. Cuando estudiamos la reconstitución tenemos pocas, pero además variadas, muy variadas. Entonces nos dificulta el análisis. Algunos autores apuntan que además debemos separar si esa unión nueva es cohabitación o es matrimonio. Entonces en vez de 6 tendríamos 12 y aquí ya nos vamos a perder en la inmensidad de la información. Pero un poco estos son los grandes números, o aquí en este caso más desagregados. La evolución de España de los núcleos reconstituidos y los biparentales, pues reconstituidos del 3,8 al 6,2%. Es decir, no se dobla en nuestros 10 años, pero sí que incrementa mucho. Monoparentales del 14 al 16, el incremento es menor. Si evaluamos solo las parejas, si simplemente eliminar aquí los monoparentales, en cuanto a las parejas, esos son monoparentales y reconstituidos con hijos menores de edad, menores de 18 años. Aquí debemos evitar eliminar pues las monoparentales, que es la madre mayor viviendo con su hijo que ha vuelto a casa después de la separación, no, con hijos menores de edad, tanto en un lugar como en otra. Si lo miramos en cuanto a las parejas, pues pasa del 4,5 al 7,4%. Decía antes que lo más importante para analizarlas es, antes de lo que iba a decir, ¿cómo son las transiciones de una familia a otra? Esto es mucho más complejo todavía de evaluar, porque necesitamos encuestas ya no transversales, sino longitudinales, que nos pregunten en distintos momentos. Y aquí en una encuesta los datos debemos tomarlos con pinzas. Y aquí lo que tenemos es lo que pasaba en 2006, cómo estaba estructurado y cómo estaban los mismos hogares en 2008. Si tomo la última fila, el hogar biparental, en 2008 el 95,9% sigue siendo biparental, con bastante estabilidad, mientras el 3,6% ha pasado a monoparental y el 0,2% ha reconstituido, a lo mejor por un proceso de monoparentalidad en medio, y un 0,4% a otros, niños que viven con los abuelos, etc. ¿Qué pasa con la monoparentalidad? Pues que es más inestable. El 83% sigue siendo monoparental, el 11% ha pasado reconstituido y el 3,7% ha vuelto a la biparentalidad. Es decir, son encuestas a adolescentes, a niños entre 12 y 16 años, y están afirmando que en el 2008 vuelven a vivir con su padre y su madre biológica, mientras que en el 2006 vivían solo con la madre o solo con el padre.
y donde mayor, y esto es aquí lo que nos sorprendió mucho, porque a menudo se piensa la reconstitución como un punto y final, hemos llegado aquí y de aquí nos movemos, y vemos que no, porque en el 2006 solo el 80% de parejas reconstituidas seguían siendo reconstituidas en el 2008, mientras que algunas habían vuelto a la monoparentalidad y algún porcentaje pequeño, pero existente, volvía a la biparentalidad. Es decir, un hijo nos decía que vivía con su padre o con su madre biológica y con la pareja de este, y 2 años después está viviendo otra vez con sus padres biológicos. Esto aquí nos sorprendió muchísimo y creemos que es un campo donde debemos ahondar, porque hasta ahora pensábamos que la reconstitución, bueno, llegado aquí, ya está, punto final, ya no vamos a moverlo más, pero no, vemos que precisamente son las menos, las más inestables, para decirlo de algún modo. Decía antes que para caracterizar esas parejas reconstituidas la nacionalidad es una variable muy importante. Lo vemos si analizamos la reconstitución o cómo son las parejas reconstituidas en 2001 y en 2011. En 2001 la mayoría, el 80%, era formada por español y española, y en el 2011 solo el 58%. Está cambiando la estructura. En el 2011 una parte muy importante está formada por extranjero y extranjera, pero no porque haya más extranjeros y extranjeras, o no solo por esto, que también, eso lo voy a ver ahora, sino que hay una mayor reconstitución en las poblaciones pues llegadas en estos 10 años, ¿no?, de nacionalidad extranjera. Esta es la perspectiva, es la otra perspectiva. De las parejas formadas por 2 españoles, solo el 5,3% reconstituyen, mientras que para el conjunto era el 6,7%. Cuando los 2 son extranjeros, el 13%. Y cuando más se reconstituye es cuando es un español con una extranjera o un extranjero con una española, el 27 y el 20%. Y los que más reconstituyen y las que más reconstituyen son las sudamericanas. Un 21,7% de las sudamericanas, y también de los sudamericanos, aquí no lo he puesto, pero da un valor muy parecido, de las sudamericanas que viven en pareja, esa pareja reconstituida. Una de cada 5. De las africanas un 13, el resto de Europa un 13, de otras un 9, de españolas un 5. Entonces, esa reconstitución o esa característica que es propia de aquí, creo, no he estudiado en otros países de Europa si pasa algo parecido, pero aquí es como muy, muy claro. Hay un investigador del Centro de Estudios Demográficos que dice que la modernidad a España, la modernidad, y entendiendo a veces reconstitución como modernidad, como nos dice la segunda transición demográfica, que somos más modernos porque somos más extranjeros. Y esto es para provocar un poco el debate. Evidentemente no es así, pero sí que a veces esa población nos cambia los grandes números que tenemos, como puede ser incluso con la fecundidad. Haciendo un poco de análisis de juego entre intentar separar lo que es ese crecimiento del 4,5 al 7,4, que se debe al incremento de población extranjera, pues en un análisis, una estandarización que hacemos los demógrafos, diríamos que si no se hubiesen producido los cambios en las características nacionales, si no hubiese habido migración internacional en esos 10 años, en 2011 la reconstitución sería del 5,8%. Es decir, que de incremento la mitad más o menos es debido a un cambio de formas familiares, y la otra mitad debemos atribuir básicamente a la mayor presencia de población de nación extranjera. Voy a intentar caracterizar un poco este proceso de la biparentalidad a la reconstitución pasando por la monoparentalidad. Algunas características las puedo pasar, evidentemente no son las mismas personas. Tengo una foto fija del 2011 y las analizo como si fuese un proceso cuando no es cierto. ¿Qué tenemos respecto al tipo de pareja, por ejemplo? Pues que las reconstituidas se casan mucho menos que se casan mucho menos la segunda vez que la primera. La primera se han casado. Es solo el 56% termina casándose, el 12% son cohabitantes, ambos solteros, y el 31% son cohabitantes, pero que alguno se ha casado
se ha casado antes. Por eso la reconstitución nos lleva a una mayor unión consensual. Evidentemente, en la monoparentalidad no hay tipos de unión, por tanto aquí no lo tenemos en blanco. Número de hijos que convive. ¿Qué nos indica eso de ahí? Nos indica que los que devienen monoparentales, en principio, son las parejas biparentales con menos hijos. Cuanto más hijos, menos probable es. Cuanto más hijos, menos probable es de que te divorcies, que conviertas en una pareja, en un hogar monoparental, y después las reconstituidas tienen hijos comunes, etcétera, pues vuelven a incrementar incluso más. Hay más hijos en los hogares reconstituidos que en los hogares biparentales. Una de las características clásicas de la monoparentalidad es su convivencia con otras personas. Es decir, una madre sola, un padre solo, a veces no trabajan, tienen problemas, vuelven a casa de los abuelos que comentábamos antes. Entonces, las monoparentales es mucho menos frecuente que vivan en un núcleo solo. Muchas monoparentales de mujer, aquí no lo pone, pero es monoparental de mujer y de hombre sería la segunda. El 67% vive en un núcleo solo, el 13% con núcleo de otras personas y el 18% en 2 o más núcleos. Y hemos observado bastantes, numéricamente es importante, los hogares formados por 2 monoparentales, por 2 mujeres con su hijo de cada uno. Los hombres son más, necesitan más de la madre. Diríamos que mientras que solo el 13% de las monoparentales viven con otra persona, cuando un hombre deviene monoparental, 1 de cada 4 va a buscar a alguien para que le ayude con los hijos, para que le ayude. Un 25% vive con otras personas, no en 2 núcleos, pero sí con otras personas. Cuando se reconstituye ese proceso, pues se vuelve a la situación parecida en la biparentalidad, es decir, a vivir solo el núcleo o con excepciones, con algunas excepciones. Respecto a la Edad Media, no me voy a entretener, solo voy a remarcar que las diferencias de la reconstitución, la diferencia es mucho más importante. Las parejas biparentales son más homógamas, tienen en cuanto a la edad, que las reconstituidas. Y esto es importante cuando veamos distintos tipos de reconstituidas. Esto no es general, depende de quién reconstituya. Otras características que hemos aquí marcado como sociolaborales, pues en cuanto a los estudios, podríamos decir que las mujeres que viven en un hogar biparental son las mejor situadas desde un punto de vista educativo. Es donde hay menos mujeres con solo estudios obligatorios, que menos que las monoparentales y menos todavía que las reconstituidas. Es decir, el nivel de estudios de la mujer es mayor en las biparentales, seguido de las monoparentales y por últimas las reconstituidas. Entonces, en principio, quien pasa a una monoparentalidad no son precisamente las mujeres mejor situadas, sino que desde un punto de vista de estudios pues están por debajo de las biparentales y las que reconstituidas son todavía las peor situadas. Con el hombre no hay muchas diferencias en cuanto a biparental y monoparental, sí en cuanto a la reconstitución. Es muy difícil para una mujer o para un hombre convertirse en monoparental si no trabajas. Entonces nos ha sorprendido que no hay muchas diferencias entre las ocupadas. Esperamos encontrar mayor diferencia entre las monoparentales ocupadas que entre las biparentales ocupadas, 58 y 59%. Esas diferencias creemos que son debidas un poco a los tiempos que corremos, de crisis, donde muchas mujeres en hogares biparentales, el hombre se ha quedado sin trabajo y se han puesto a trabajar, a buscar trabajo como sea para ocuparse. Hemos detectado la presencia de hogares, que no ha hablado antes Constanza, de hogares donde trabaja solo la mujer. O sea, el hombre, 1,5 o los 2, pero aquí tenemos bastantes hogares que solo trabaja la mujer y suponemos que lo que vemos aquí es efecto un poco de la crisis, si no probablemente las monoparentales estarían por encima de las, en cuanto a actividad de las biparentales. Sí que es verdad que cuando se reconstituye baja la actividad en hombres y en mujeres. Paso un poco. Decía que es imposible prácticamente
si no tenemos en cuenta, analizar esas características, si no tenemos en cuenta dos cuestiones: quién aporta a los hijos, si ella o él, y si es extranjero o no extranjero. Y aquí hemos querido hacer estas diferencias solo con los grandes números, ¿no? Cuando, en primer lugar, tenemos los españoles, española, nacionalidad que aporta a los hijos española, si la aporta ella o la aporta él. Aquí hemos eliminado los que ambos aportan los hijos, que son el 2-3%, y cuando el que los aporta es extranjero. Decía antes, la reconstitución se ejerce muchas veces sin recasarse, solo con una unión consensual. Esto es mucho más importante en ellas. Solo el 50% de las mujeres que reconstituyen se casan. El hombre, en cambio, es el 72%, es mucho más. Y esta lógica se repite independiente si es español o extranjero. En los extranjeros también el 50% de mujeres reconstituyen sin casarse, y los hombres el 76% se casan. Esta diferencia es importante. Tipo de hogar, pues aquí simplemente un núcleo más otros. Más otros pueden ser dos núcleos. Cuando es la mujer la que reconstituye, el 10% sigue viviendo probablemente con la madre o con sus padres, pero en el hombre es mucho más, es el 14%. Y cuando son extranjeros, aquí ya la cuestión es bastante distinta. Las diferencias más importantes entre cuando reconstituye él o ella es la edad. En todo lo demás, si os fijáis, no voy a entrar en detalles, son muy parecidos. Pero la edad sí que es muy importante. Cuando la mujer aporta los hijos a la nueva unión, está buscando una pareja mucho más igual a ella en cuanto a edad. 1,8 años de diferencia. En la biparentalidad la diferencia es 2, algo, es decir, son las parejas en el sentido más iguales, cuando ella aporta a los hijos. Cuando él aporta a los hijos, en cambio, busca una mujer mucho más joven. Busca una mujer 4 años más joven. Cuando es extranjeros, pues las diferencias se mantienen, pero las diferencias son mucho más grandes siempre. Esa diferencia es muy importante, esos 4 años de diferencia son muy importantes, y nos están indicando probablemente que cuando ella reconstituye está buscando más algo parecido a un compañero. En cambio él a lo mejor busca una madre para sus nuevos hijos, porque la está buscando una mujer mucho más joven, 4 años más joven de media. Las dos características son muy parecidas. No es que él, como pensábamos en algún momento, reconstituya con una extranjera. No, cuando él lleva a los hijos a la nueva pareja, solo el 12% ella es extranjera. Y algo parecido cuando es ella la que reconstituye. Cuando ella aporta a los hijos, él es extranjero solo en el 12% de los casos. Es decir, no hay diferencias. Sí las hay cuando es la mujer, cuando el que reconstituye es extranjero. El hombre extranjero que reconstituye con una mujer extranjera, normalmente de su misma nacionalidad. Cuando la mujer extranjera reconstituye, solo el 58% es extranjera, el 42% es español. Y aquí sí hay diferencias también importantes y que nos indican cómo están. Lo que vemos aquí, si analizamos rápidamente la tabla, es que hay un modelo como muy precario, con riesgo, alto riesgo de pobreza, que son los hogares reconstituidos donde él aporta a los hijos y es extranjero. Fijaos que las tasas de paro o los que no trabajan son muy grandes. El 65% de mujeres no trabajan, el 46% de hombres no trabajan, el 63-60% de estudios solo son obligatorios, etc. Entonces aquí hay realmente un riesgo de exclusión social, de pobreza, etc. También cuando ella aporta, pero no tanto. Y para terminar un poco con ese ejercicio, ya no de comparar quién aporta a los hijos, sino quién decide tener hijos comunes. ¿Quién decide pasar de no tener hijos a tener hijos comunes? Este es un análisis que hemos hecho hace poco, eso se basa en el censo del 2011, por tanto no podemos analizar muchas variables. No podemos analizar, por ejemplo, qué pasa con la ocupación, porque nosotros tenemos en el 2011 que están reconstituidos y no sabemos si están trabajando antes o después de la reconstitución. Las pocas variables que podemos incorporar aquí es si aportaban hijos previos o no,
el nivel de estudios que no cambia, en principio cuando uno tiene una edad no hay demasiados cambios, y la diferencia de edad entre los cónyuges. Y la nacionalidad, perdón. Y las 4 variables nos aportan información interesante. ¿Quién decide tener un hijo? Pues básicamente aquí lo que tenemos como referencia, cuando la que aporta el hijo es ella, aporta un hijo ella, es decir, él no aporta ningún hijo, es la referencia, es comparación con este valor de arriba. Cuando él aporta, el hijo lo aporta a él, el riesgo de tener un nuevo hijo es un 13% superior. Es decir, cuando se está reconstituyendo un hombre con hijos con una mujer sin hijos, tiene un riesgo mayor de tener un nuevo hijo que cuando es al revés. Evidentemente, cuanto más hijos, menor es la probabilidad de tener un nuevo hijo. Tener 2 hijos, y esto ya no es importante si los aporta él o ellas, solo si los aportan ambos. Tanto si los aporta él o ella, si los 2 hijos son de él o los 2 hijos son de ella, es 3 veces menos probable que tengan un nuevo hijo. Cuando los aportan ambos todavía es menos probable, y en 3 pues todavía más. Pero aquí la diferencia ya no es tanto si los aporta solo uno, si es él o ella, sino si los aporta solo un miembro o los aportan los 2 miembros. Después de muchas pruebas, la variable que mejor explica respecto a la nacionalidad no es si es española o extranjera, si es el español, es que tengan o no la misma nacionalidad. Y aquí misma no quiero decir que los 2 sean extranjeros, sino que los 2 sean peruanos, bolivianos, marroquíes, de la misma nacionalidad. Eso es lo que más nos explica. Tener la misma nacionalidad implica una mayor probabilidad de tener un nuevo hijo. Cuando la nacionalidad es distinta, en cambio, esa probabilidad es casi es un 30 y algo % inferior. Tener la misma nacionalidad es lo más importante. En cuanto al nivel de estudios, pues lo más importante o quien más probable que tenga un nuevo hijo son los que menos estudios tienen. Los que solo tienen estudios, sin estudios, pues tienen una probabilidad mucho mayor que cuando tienen estudios de primarios o secundario o más. Aquí no hay diferencias entre secundarios y universitarios, que los hemos puesto todos juntos. Las variables de la mujer normalmente explican algo más que la de los hombres, aquí también lo vemos. Y la otra variable importante ya no es la edad tampoco estrictamente, es la diferencia de edad entre hombre y mujer. Y la diferencia de edad en términos absolutos. Y aquí lo que estamos viendo que es que a más diferencia de edad, menos probable es tener nuevos hijos, independientemente de la edad de partida. Esa es la variable que más información nos aportaba. En ese sentido, pensábamos que las parejas, cuanto más homogamia haya, mayor probabilidad es de que tengan nuevos hijos, homogamia nacional, homogamia de edad, etc. En cuanto a estudios aquí no era importante. Y espero no haberos aburrido demasiado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marc. Ahora pasamos a comentarios y preguntas de todos vosotros. Hay una cosa que decía el otro día, pero yo creo que no lo dijo aquí, sino que decía Ana Cabré en una conversación, cuando se habla de por qué los hombres, después de una ruptura matrimonial o una ruptura de pareja, se emparejan más, ya sean matrimonio o nueva pareja, pero que se emparejan más. Y también, que es otra característica, y tú lo has refrendado, y otra característica, que se emparejan en mucha medida, no siempre, pero en mucha medida, hombres españoles con mujeres extranjeras, más que lo contrario. ¿No es así? Aquí estrictamente no, la primera parte sí. Ya. Se emparejan más los hombres. Para lo que hemos visto nosotros es que se emparejan más en parte porque no tienen esas cargas familiares. Es decir, el hecho de que no las tienen... Sí, tienen como más libertad, pero también hay otra posible explicación, porque necesitan esa ayuda familiar. Es decir, el hombre que se va a vivir solo, que empieza a vivir solo, no tiene familia, no tiene hogar, carece, en términos generales, carece más de habilidades domésticas que la mujer que se va sola a un nuevo hogar,
no tiene familia, monta un hogar, le faltan muchas veces, en mayor medida, recursos económicos. Si vemos los salarios, que son más diferentes estadísticamente, a él está mejor situado frente al mercado laboral, un hombre en términos medios. Sin embargo, en cuanto a recursos de hogar, recursos de cuidado, recursos de qué hacer para desayunar y cenar por la noche, está peor preparado. Entonces, se puede pensar que los hombres reconstituyen más la pareja porque están más libres, normalmente en menor medida quedan con cargas familiares, pero también imaginemos una pareja que no tiene cargas familiares ninguno de los dos. También se produce eso estadísticamente. Podríamos explicar el tema de las cargas familiares en la otra dirección. Él es menos hábil en cuestiones domésticas y valora esa posible ayuda doméstica. O sea, ¿qué busca una pareja? ¿Qué busca una mujer? ¿Qué busca un hombre en una nueva pareja? Una parte importante de esto lo vemos en las monoparentales. Es decir, una forma que tiene la mujer de buscar ese apoyo económico es volviendo a casa de los padres. Y cuando la mujer va a casa de los padres, lo hace buscando apoyo económico. Cuando el hombre es monoparental, vuelve mucho más a casa de los padres. Probablemente no buscando apoyo económico, sino buscando apoyo doméstico. La mujer que tiene en casa apoyo doméstico. Apoyo doméstico. Porque es cada uno, como si dijéramos, en términos estadísticos, por género hay una especialización y una capacitación mayor. Las mujeres en temas domésticos, personales, de cuidado, afectivos, de crear red, y los hombres en términos de mercado de trabajo, capacidad de prosperar, de tener algo más de dinero, de poder incrementar sus sueldos. Pero luego había otra cosa con respecto a los hombres casados con extranjeras que decía Ana Cabré, y yo quiero preguntarte si sale, y es que en estos años que han entrado del 2000 al 2010, que han entrado casi 6 millones de extranjeros, ¿no es así? Una de las cuestiones que más se valora para el extranjero que llega a un nuevo país, sea o no añorante de su país, una de las cosas que más valora son los papeles. La residencia, la nacionalidad, porque claro, si te haces nacional, eres colombiano, te haces nacional español, puedes volver cuando quieras a tu país. Es decir, los papeles son a más y más, tú no renuncias a nada. Y entonces decía que el hombre español que casa con mujer extranjera le ofrece a la mujer extranjera algo muy valioso. En comparación, en el mercado matrimonial hay muchas mujeres, las mujeres van a valorar mucho, la mujer extranjera va a valorar su unión con un hombre español más todavía, más que las españolas, porque hay una cosa que a una española no le vale para nada, que es los papeles, ya los tiene. Y en ese sentido, esa revalorización de buscar una pareja española, sobre todo para casarse más que para convivir, explicaría ese fenómeno que vemos con diferencias de edades importantes de mujeres extranjeras con españoles que no tienen el perfil. Normalmente cuando vemos matrimonios muy desiguales en edad, hay un perfil medio muy frecuente, que es que él tiene muchos recursos económicos, ya sea fama, popularidad, dinero. Pero con las mujeres extranjeras vemos hombres mayores que se casan con chicas jóvenes que no tienen ese nivel de recursos económicos que explicaría esa diferencia. Y entonces Ana Cabré decía que tienen ese valor extraordinario de poderle dar los papeles. ¿Tú crees que eso entra en tus...? En parte sí, y yo creo que además es algo que se retroalimenta. Ahora lo voy a comentar. Lo que no encontramos es demasiados hombres con hijos que reconstituyen con una extranjera. Es decir, cuando es el que reconstituye, solo el 12% de sus parejas es extranjera. Cuando es ella la que lleva a los hijos, también es el 12% las que es el extranjero. Lo que es importante es una mujer con hijos que se casa con un español sin hijos, o sin hijos en ese hogar, a lo mejor los tiene hijos mayores. O a lo mejor los tiene en otro hogar, pero no conviviendo aquí en ese hogar, porque los están conviviendo con su madre y no los tenemos aquí. Aquí sí que estamos viendo
pues que el 42% de las mujeres extranjeras que reconstituyen lo hacen con un español. Y ese sería un poco este modelo. Aquí hay dos cuestiones, yo creo. Hay una cuestión de que la mujer extranjera encuentra en el hombre un efecto pues se aprovecha en cuanto a que puede conseguir la nacionalidad, etcétera, pero también hay un cierto número de hombres que reconstituyen con una extranjera, porque en cuanto a los modelos de equidad, las extranjeras son mucho más, no sé cómo llamarle, no flexibles, sino mucho menos exigentes, mucho menos exigentes. Pero esto puede ir unido... Exigentes. Pero esto puede ir unido a la cultura de esas mujeres. Sí, claro. Porque la mayoría de las mujeres, las del este, no lo sé, pero la tradición cultural en Marruecos o la tradición cultural latinoamericana es mucho más patriarcal hasta el momento de hoy que lo que es en España con la evolución de los últimos 40 años. Y Constanza antes comentaba que en el este también. ¿Te acuerdas que decía en el este, en Polonia, en nuestros también, países? También puede ser. Existe una fuerte tradición machista, sí. ¿no? Esto me recuerda una cuestión hace bastantes años, los finales de los años 70. Yo llego a Estados Unidos y me encuentro con un matrimonio de española y americano. Y me dice la señora española, que ya nos hicimos amigas, mi matrimonio ha sido estupendo, porque yo venía, claro, ella se fue de aquí a los años 60 o vete a saber cuándo, de una tradición de mucha diferencia, de un marido muy exigente después de un divorcio, y me encontré con un hombre pues que participaba, que me dejaba hablar, que iba a la compra, etcétera, comparando hombres y extranjeros americanos y españoles a finales de los 70. Yo creo que ahora sería distinto, pero era así. Dice, y ahora estoy encantada, ella no decía el análisis lo hacía yo. Dice, estoy encantada porque mi hija se va a casar, su hija americana, en esos años finales de los 70, se va a casar con un español. Dice, y va a ser igualmente estupendo, como ha sido lo mío. Claro, la hija tardó 2 años en divorciarse. Vamos, tardó menos de 2 años en divorciarse. ¿Qué esperas de la pareja y qué te puede dar la pareja? A ver. Sí, por seguir un poco con lo que estabais haciendo. Ay, el micrófono. A ver. Ay, mira. Que me parece muy interesante la reflexión. También me parece interesante poder incluir cosas que quizá a veces son un poquito más sutiles, ¿no? Que hablábamos el otro día. Quizás no tienen que ver con variables tan cuantificables, pero por ejemplo me pregunto, está la xenofobia, está el racismo presente también en estas cosas, está el machismo. También creo que hay algo que es importante, que tan permitido es es para las mujeres transgredir normas sociales, como es bajar supuestamente el estatus con un nuevo matrimonio, o eso, en las familias de origen, transgredir normas sociales, ¿no? Una transgresión en una familia de origen puede ser casarme o establecer una pareja con un hombre subsahariano. Entonces, me parece que en estas reflexiones es importante, a mí me aporta mucho el poder abrir un poquito más a otros también niveles de lectura que creo que están haciendo parte también. Muy bien. Amapola, ¿querías? Sí. Gracias. Bueno, me ha encantado, nada de aburrido, ¿eh? Yo en fin, a mí me encantan los datos porque dan pie a reflexionar y al debate realmente, ¿no? Entonces, bueno, Inés medio me ha pisado la pregunta, que era la que yo quería hacer, pero bueno, la voy a complementar, ¿no? Que es la importancia de saber realmente el origen de la extranjería, porque al hilo de lo que decía Ana Cabré el otro día, pues los hombres buscan mujeres tradicionales, es decir, van a ser más latinoamericanas, y las mujeres que reconstituyen probablemente busquen hombres que vienen de modelos más igualitarios, es decir, probablemente se casan más con un alemán, un sueco o un holandés que con un latinoamericano, ¿no? En reconstitución, ¿no? Entonces quería preguntarte si tenéis
esa información, ¿vale? Nada más. A ver, Julia. Bueno, es una pena que no esté hoy Goyo, porque yo creo que hubiera tenido aquí mucho juego en esta. Sí que iba solamente comentar que en los servicios de mediación, en estos 25 años que tenemos el servicio, siempre hemos visto a familias inmigrantes, porque también ellos se separan y se divorcian, ¿no? Pero en este corto tiempo que tenemos el programa de Reconstituidas, que es desde enero que empezamos a hacer este programa, hemos visto en la UNAD familias que precisamente, que viene a corroborar lo que tú comentabas, familias inmigrantes también, entre las propias familias inmigrantes reconstituidas. Y bueno, una mezcla de diferentes etnias, países y demás, y de mucha complejidad, porque algunos de los hijos de estas familias que se reconstituyen no están aquí, están fuera, están en Latinoamérica, están en otros países. Bueno, tiene una complejidad todo esto que estamos todavía como enfrentándonos a ella. De hecho, una de las primeras herramientas que intentamos es precisamente, como hay muy poca información, es esa guía que tenemos por aquí de familias reconstituidas, que pensamos que las necesitaban, que necesitaban las familias un poco para que se hicieran un poco la idea de que, esto que comentaba ayer Goyo, que el tema de los roles de género es muy importante y que las familias reconstituidas nunca van a ser familias nucleares, ¿no? Aunque ellos tengan la idea de volver a hacerlo, pero es imposible, ¿no? Y luego también de las familias reconstituidas, la diferencia de edades de los hijos, que son, o sea, de los hijos que aportan las parejas y los nuevos hijos que nacen de esa relación. La verdad es que es muy interesante poner en común, te digo, es una pena que no esté Goyo, porque seguramente hubiera, él desde su experiencia de todos los días en la intervención, hubiera aportado muchísimo más de lo que yo puedo aportar. Pero muchas gracias, Mar. No sé si... Sí, ¿alguien más quería? ¿Tú querías? ¿O alguien más quiere decir algo? Pues, Marc. Bueno, una cosita, Mar, solamente sí. comentar. Es que nos ha pasado una cosa muy curiosa en UNAD, y es que este año, como celebramos el 25 aniversario de la mediación, hicimos unas jornadas sobre mediación familiar y vino la formadora Maritu, que hace 25 años formó al equipo, fue casi como cerrar el círculo. Y ella nos contó una cosa muy interesante, y es que ella ha sido profesional en Canadá, y ella empezó en Canadá con la reconstitución familiar. Y de la reconstitución familiar pasó a la mediación familiar. Y nosotros, en cambio, en España, que es un proceso también histórico, hemos hecho el proceso al revés. De la mediación familiar hemos empezado la reconstitución familiar, porque ya recibíamos esas familias, pero a través de la herramienta de la mediación no era suficiente, y por eso hemos hecho este programa nuevo. Pero es curioso, en función de dónde estamos ubicados, o sea, en Canadá, estos procesos que estamos viviendo aquí ahora se produjeron hace 30 años, parece ser, según nos ha contado esta experta. Sí, yo escuché con mucha atención lo que nos contaba ayer Gregorio, Goyo. Me lo apunto. Que las familias reconstituidas no son biparentales y que tienen una forma de funcionamiento muy distinto es muy obvio. Yo lo que me parece es que las familias reconstituidas, cuando es una extranjera que se ha separado en su país, pero ha venido aquí y ha traído a sus hijos, y aquí vuelve a formar o se vuelve a recasar con un hombre, etc., creo que estas precisamente son las más parecidas a las biparentales. Más parecidas porque el padre no está aquí, está fuera. Están más libres. Están más libres. Y los hijos a menudo no ven al padre adoptivo como padre, pero mucho más que cuando el padre biológico está aquí. Entonces, creo que estarían como un poco entre las dos, ¿no? Sería un poco algo un poco intermedio. Pero es evidente que son dos modelos distintos, completamente distintos. En cuanto a quién reconstituye más, pues evidentemente todos pensamos en las sudamericanas y es así, pero también las de Europa del Este. Es decir, a mí lo que me sorprende es no encontrar hombres con hijos que han reconstituido con una extranjera, o no encontrar más que mujeres con hijos que han reconstituido con una extranjera. Eso es esta primera parte de aquí, ¿no? Entonces, a mí esperaba encontrar hombres con hijos que reconstituyen con una extranjera. Y no, lo que encontramos son mujeres con hijos extranjeras que reconstituyen con un hombre de aquí del país, ¿no? Sí, y estás habitualmente... Pero con hijos mayores que no están en casa, sí, ¿verdad? De acuerdo.
De Por acuerdo, eso, aquí por se me eso. escapa. Que aquí se me ahí hay escapa. muchos, vamos, muchos. Aquí se me escapa. Es que te puedo dar nombres y apellidos. Es impresionante, hay muchos. Aquí se me escapa. Aquí es el problema primero Claro. de evaluar, de encontrar una foto de algo que no es real. Eso que decía antes de cómo medimos la reconstitución, porque ese padre que ha casado con una sudamericana a lo mejor tiene hijos, pero no viviendo con él, o solo parte del tiempo. Entonces nos escapa toda esa información que no tenemos manera Es que es tan complejo, es verdad que es complejo. de tomarla. Es complejo porque no hay información y la información que hay es muy descuidada. Es decir, no es un tema que esté en la agenda. Se hacen encuestas, son encuestas del tiempo, aparece de casualidad casi puedes construir familias reconstituidas por casualidad, pero no porque fuese un objetivo, cuando sería interesantísimo evaluar el uso del tiempo de las familias reconstituidas. Si ese periodo del padre solo con los hijos, cuando vive con el monoparental, le comporta, por ejemplo, una mayor igualdad cuando se vuelve a recasar. Es el padre que ha tenido que estar cuidado con sus hijos, ha tenido que encargarse de planchar, por ejemplo, si cuando reconstituye es más igualitario que el padre. Esto nos falta esa información, ¿no? Porque no tenemos encuestas interesantes, no contemplan este fenómeno, a lo mejor porque solo es el 6% o es todavía muy. Bueno, supongo que cada día habrá más. Y hablabas de los prejuicios, evidentemente, aquí no tenemos manera de evaluarlo, de ponerlo en nuestra información, pero en nuestras encuestas, porque es algo que no disponemos. Yo, bueno, si algún día consigo con Montsolsona precisamente pedir un I+D, sería con la finalidad de construir una encuesta propia donde se pueda recoger todos esos temas. Una encuesta propia donde puedas evaluar qué quiere decir reconstituido en el tiempo, es decir, no reconstituido sino cuántos días a la semana es reconstituido, cuántos hogares son reconstituidos al menos una vez un día a la semana, etcétera, y después incluir todos los aspectos que aquí se nos escapan y que sospechamos que están aquí detrás, pero no tenemos manera de medirlos. Si tenéis algún indicador para evaluar si dentro de las familias reconstituidas hay un índice de divorcio posterior, igual o es mucho más alto. Al Es mucho más alto. ¿No es así? El divorcio, una vez que has hecho un divorcio, las probabilidades de un segundo divorcio son mucho más altas. y de volver a reconstituir. O sea, que También. Bueno, eso depende del tiempo, la edad, la suerte, en fin, Lo veía aquí un poquito, ¿no? Tenemos familias reconstituidas que 2 años después, pues el 20% ya no son reconstituidas. Algunas han vuelto a la monoparentalidad, sea a partir de un divorcio, separación o lo que sea, y otras, curiosamente, han vuelto a la biparentalidad, que esto no es lo que nos sorprende más, volver con la antigua pareja cuando estás con una pareja nueva. Este 5% sorprende un poco, pero yo también tenía la idea de que la reconstrucción era un punto y final, y no, la reconstrucción es, a partir de aquí, decía ella, ¿no? Una vez lo has hecho, una vez ya sabes lo mal que lo pasas, pero ya sabes. ¿Podrías explicarlo? O porque ya han roto tantos tabús, porque claro, divorciarse es romper un tabú, que ya son más libres para volverlo a romper. O porque lo han pasado mal y dicen, yo no resisto lo que resistí en el primer. Y a la primera de cambio, que el otro, el cónyuge, quien sea, se porta un poco mal. Y sobre todo se han reconstituido y no tienen todavía hijos con el nuevo matrimonio, porque entonces es mucho más fácil. Sí, los hijos siempre retienen del divorcio, en primero y en segundo. Porque el amor propio puede explicar que aguantes más con el segundo por decir, no me he equivocado. Pero parece que no, que estadísticamente, y eso es a nivel internacional. Los matrimonios, segundos matrimonios son más frágiles desde el punto de vista de la continuidad, no se sabe desde otros puntos de vista, que los primeros. Oye, ¿y habéis echado en falta datos sobre el divorcio normal? ¿O de qué fuentes te apropias o disfrutas o usas para tus datos sobre el divorcio? ¿Qué fuentes padeces para medir el divorcio? Porque claro, la
fecundidad, los matrimonios, la mortalidad están registrados. El movimiento natural de la población registra esa información, pero los divorcios no. Entonces es mucho más complejo medir el divorcio. Entonces aquí lo que tenemos pues, son sentencias judiciales. Sí. Aquí yo sobre hecho no he trabajado, pero aprendo las sentencias judiciales, pero claro, necesitas algo sobre qué dividirlo, el denominador, los matrimonios que hay en un momento dado, pero eso tampoco lo sabes. Entonces es complejo. Estos mapas que presentaba aquí al principio son de una labor, es decir, porque necesitas, para construir esto necesitas los matrimonios de un año, por ejemplo, e ir matándolos, divorciándolos o muriéndose o emigrando y ver cómo se van separando los que quedan. Lo cual necesitas una información pues, muy, muy amplia. Lo de arriba es distinto, tienes los divorcios de un momento, pero necesitas los matrimonios de 20 años antes para saber cómo llegan aquí. Y aquí la información es muy difícil de trabajar. Y claro, está lo bruto, ¿no? La tasa bruta, pues eso sí que es fácil, ¿no? El 2%. El número de divorcios por habitante. Sí, pero eso te oculta muchas esto cosas. Tenemos, sí. ¿Y notas una diferencia con datos estadísticos de otros países? A nivel europeo hay países que sean como más rigurosos en apuntar al que se separa, al que se divorcia. Ahí me has pillado. No lo sé. No he trabajado. ¿No notas en los congresos, pues eso, que, por ejemplo, en los años, pues hace 15, 20 años, tú ibas a un congreso con franceses y sobre familia tenían así de investigaciones, así de proyectos, así de dinero para investigar? Lo que hay mucho en los países extranjeros son encuestas longitudinales que te permiten analizar mucha más información, pero estadística oficial no estoy tan seguro. Más bien investigaciones, pero encuestas. Bueno, aquí En Europa. Aquí tenemos la FFS, ¿no? Sí. Que España dejó de participar, y es una encuesta longitudinal que permite... Sí, que empezó participando al principio y luego lo dejó, y es una pena porque... Una encuesta muy rica. Tenemos la encuesta, yo no he visto encuesta más rica que la encuesta sociodemográfica del 91 de España. Pero claro, del 91. No se repitió. No se repitió. Y esa encuesta tenía información para analizar esto y, bueno, porque preguntaba a la persona a lo largo de su vida, pues todos los procesos de unión, separación, matrimonio, y tenía una encuesta a hombres y a mujeres, cuidado, que las encuestas actuales muchas veces son a mujeres, lo cual nos olvida una parte importante de la población. Pero esa no, era riquísima. Y se dejó de hacer. Sí. Se dejó de hacer, y además yo en algunos congresos he preguntado a representantes y algunos ya no saben ni de qué hablas, de la encuesta demográfica del 91, porque claro, tiene 25 años. Sí. Otra pregunta que yo te querría, ¿en qué medida se puede evaluar el divorcio una vez que el índice de matrimonios ha caído muchísimo? O sea, en la actualidad, a diferencia de los años 81, en el 81 se hace legal el divorcio en España, pero podríamos decir que en los 10, 15 primeros años de la existencia del divorcio, pues desde el punto de vista investigador, aquello era jauja, porque la gente se casaba y luego la gente se divorciaba, punto. Pero actualmente la gente se casa o se junta o vive, como tú dices, living apart together, son pareja, son estables, actúan como pareja, viajan juntos, pero cada uno vive en su casa. Eso Esto es también os lo planteáis. Pues claro, aquí Montse Solsona está trabajando precisamente con sentencias judiciales donde cuando hay hijos de por medio, muchas veces, aunque sea una unión consensual, llegan a... Es decir, parte de esa información... Pilla a las parejas por el hijo. Sí, pero pueden separarse sin llegar a acuerdos, sin pasar por... Es decir, hay una parte que es un oscuro que no hay forma de aprender o de entrar ahí dentro y tomar esa información. Es imposible. En cuanto a las sentencias, dan mucha información, porque no es menor el número de parejas con hijos no casadas que llegan a un acuerdo vía sentencia, ¿no? Entonces, ha recogido mucha información de ese tipo.
Yo no la he analizado, pero claro, sí que es verdad que cuando hay hijos, muchas parejas que convivían se casan. Entonces a veces sí que todavía tenemos un modelo. Sí, pero se casan a lo mejor sino... 3 años más tarde, o sea que la información no es muy exacta. Sí, sí. Y otra pregunta, vosotros habláis de familias reconstituidas cuando uno de ellos aporta hijos que no son del otro. ¿Cómo analizaríais y cómo llamaríais a las parejas que se rejuntan pero que no tienen hijos? ¿Qué es eso? Que se rejuntan. Hogares de parejas de segunda vuelta. De segunda vuelta. Que algunos de segunda vuelta. Les llamaremos de segunda vuelta. Que a veces hay de ella, él o los dos de segunda vuelta y sin hijos. Eso no entran aquí, ¿no? No. Y ahí, al hilo de eso, yo, que trabajo con adopciones, tengo familias reconstituidas con gente que aporta hijos biológicos por un lado y luego por edad, porque claro, ya son mayores, ya no pueden tener hijos biológicos, en segunda pareja deciden adoptar. Ahí también, ¿cómo recoges eso? Sí, no, pero esa cuestión desde el punto de vista psicológico es muy importante. Sí, pero, eso la tenemos. Pero ese desde el punto de vista legal es idéntico. O sea, un hijo adoptado es tan hijo en todos los aspectos como un hijo biológico. O sea, desde el punto de vista, como digamos, del análisis de Marc, da lo mismo que sea adoptado que sea biológico. Es desde el punto de vista psicológico, personal, de lo que sea. Claro, yo es que, por ejemplo, estoy viendo que hay mucho más conflicto porque el que aporta, o sea, el que no aporta a los hijos biológicos no los siente como suyos, en los casos por lo menos que yo tengo, y únicamente me decía un padre, dices que tu volante, le decía la madre, dice, gira para los dos lados, para tus hijos y para la nuestra. Dice, pero es que el mío solo gira para uno. Entonces ahí hay un conflicto enorme. Yo imagino que la mediación ahí... Pero ahí puede pasar con un hijo mutuo. Hay parejas que cuando se juntan, el hijo que es de los dos goza de un privilegio o de una mirada más positiva del padre y de la madre que los hijos antiguos. Hay de todo. Es decir, pero esos son problemas importantísimos desde el punto de vista psicológico de todos los implicados. Pero desde el punto de vista hogar, recursos, vida, derechos, el adoptado, aquí entre nosotros en España, es idéntico todo. Derechos sucesorios, el futuro, todo. Que eso yo creo que eso es un aspecto muy interesante de la ley española de adopciones, que en todas las cuestiones hay una asimilación total de la adopción con el nacimiento natural o biológico. En todas no, pero sí, en la mayor parte sí. No, yo digo legalmente. Bueno, más que una pregunta, es que quería comentar que el año pasado, que también hablamos de las familias reconstituidas y todo ese proceso que hemos tenido, y era lo que tú has preguntado, el hijo que hay el niño que hay en común, digamos, es le llamaba el autor de la guía, Fernández Aguirre, la rótula que maneja a las familias. Por eso es el que está en medio y maneja, digamos, a las dos familias, ¿no? A la familia de la que procede y a la familia nueva. O sea, hace que el contacto con toda la constelación familiar, se puede decir, ¿no? Y luego, nosotras también, claro, cuando hablamos de la diversidad familiar, parece que queremos poner etiquetas a todos los modelos de familia y parece que son modelos puros, vamos a decir, ¿no? La nuclear, no, y nos damos cuenta que, claro, nos vamos a encontrar en una sola familia diferentes modelos. Y hace unos meses que me encontré con una persona que dice, bueno, porque yo tengo un hijo adoptado y tal. Vosotros trabajáis en diversidad familiar, yo tengo un hijo adoptado. Resulta que es monomarental, para empezar. Tiene un hijo adoptado. Ese hijo adoptado es inmigrante, o sea, que tiene ya también el tema de la... O sea, es que a veces nos encontramos con esa complejidad que tiene la diversidad familiar y visibilizarlo y ser consciente ayuda a buscar herramientas para integrar todo eso, pero van sumándose dificultades. Y luego la mediación en este tipo de casos no es suficiente. Necesitan una intervención, unos apoyos psicológicos de volver a recordar. Es precisamente lo que Goyo ayer de alguna forma explicó, hay que ir más allá, ¿no? Y si no derivarlos, o sea, si no podemos hacerlo nosotros, derivarlos, pero realmente es más complejo todo. ¿Algún tema, algún comentario?
comentario la necesidad de que la demografía avance, porque estamos siempre en la contradicción de la necesidad de tener datos y la incertidumbre de si esos datos son ciertos o no, porque pasa en todos los estudios sociológicos, ¿no? Incertidumbre, no, los datos no son ciertos. ¿Eh? Los datos no son Por ciertos. eso digo, pero, por un lado necesitamos tener... Son tan poco ciertos que cuando analizamos las familias monoparentales de padre, encontramos que la mitad de padres se declaran casados. Y de las mujeres el 30 o el 25 o 30%. Entonces, ¿aquí qué está pasando? ¿En realidad son monoparentales o nos lo parece y no lo son? Es decir, porque ya no es que digan, bueno, no, se están quedando como casados. Y bueno, sí que probablemente alguien está casado y su mujer en ese momento está viviendo no sé dónde y va a volver, pero un 40 o 50% no. Es decir, que nos encontramos con características que contradicen un poco el que sería la lógica de ahí, ¿no? Y aquí no hay forma de entrar, bueno, deberíamos buscar la manera de poder medir primero para después saber de qué estamos hablando, de cuántos son. Yo sospecho que de hogares reconstituidos a tiempo parcial, les podríamos llamar, hay muchos más que el 6%. Porque muchos hogares pues, no constan como tal, porque el padre vive solo, pero hay muchos más. Y podemos hablar mejor de un 10-12%, pero es una cifra que me la saco de la manga, ¿no? O sea, no tengo información verídica para confirmarla. Bueno, pero es que Pero intentamos es que avanzar como podemos. Aquí hay una cosa muy interesante en estos temas. Vosotros no es posible llevar un vigilante detrás que diga este ha pasado 7 horas, este se ha divorciado, No este ya no queremos, vive en su casa. No queremos. No, quiero decir, no, digo para la certeza de los datos, no ningún intento de controlar ni de nada, sino constatar. No, vosotros tenéis que ir al individuo y preguntarle, ¿estás casado? ¿Cuándo te divorciaste? Y tal. Y con el tema de la familia y de los hijos, es igual que el otro día nos hablaban del embarazo y del aborto. Muy pocas mujeres que hayan abortado, aunque lo hayan hecho convencidas de que tenían derecho, muy pocas lo cuentan. Hay muchos, cuando en las encuestas aparecen muchos menos abortos que en los registros médicos, y eso que hay muchos que no van por registro médico, incluso. Pero en los temas familiares también hay muchos temas emocionales que te llevan a contar la realidad. ¿Quién no conoce a alguien que su mujer y él se han separado y que le cuenta a todos sus amigos que la mujer se ha ido a Italia con su madre porque la tenía que cuidar? Pues sí. ¿Quién no? Bueno, la película esa, a lo mejor la habéis visto, Wallander, que se divorcia, su mujer se va y sigue con el anillo de casado. ¿Por qué no? Pues porque muchísimas de estas cuestiones están vinculados al yo, a la identidad, a la seguridad en uno mismo. Y entonces la información no solo es que es dificilísimo, porque sois héroes. En el Instituto de Demografía de Cataluña sois héroes del dato, pero de la búsqueda del dato. Pero también los datos muchas veces son muy poco fiables, no porque la gente quiera mentir, sino porque la gente quiere verse muchas veces un poquito diferente de lo que es. Eso es un problema de todas las encuestas, ¿no? Sí, hay algunas que son las más exageradas. Sí, Estas mucho, pero ya sabéis más cuáles son las más exageradas. Las que preguntan sobre comportamiento sexual. Había un estudio muy interesante de Chicago, de una encuesta que no se hizo, una encuesta impresionante que se hizo en todos los Estados Unidos sobre comportamiento sexual. No porque los investigadores hubieran conseguido mucha financiación para estudiar comportamiento sexual, porque sobre eso normalmente no hay mucha financiación, sino porque era para unos laboratorios para información sobre uso de no sé qué medicinas, bueno, lo que fuera. Es decir, pero el tema es que tenía... Y salía que la mayoría de los respondientes, los que respondían hombres, había una actividad sexual muchísimo más elevada que las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ellos tenían sin parar actividad sexual con 4 especialistas que estaban sin parar? ¿O entonces iban mucho y hay análisis muy curiosos? ¿Qué quiere contar un hombre cuando habla de su actividad sexual? Algo muy positivo. ¿Qué quiere contar una mujer? Se puede malinterpretar.
si tienes mucha actividad sexual se puede malinterpretar. Entonces, dicen que son las encuestas más hinchantes en cuanto a dificultad de, ¿cómo se dice? Vosotros decís coordinar o constatar que el dato no es contradictorio con otra cosa que te encuentras en la misma encuesta, ¿no? Pero las mujeres que en el censo de población, si tienen algunas preguntas, tienen que hacer cada 10 años, si tienen algunas preguntitas más, con eso se solucionaría muchísimo este tema. Pero ha preguntado si incorporando algunas preguntas en el censo se podría mejorar el tema. La tendencia es al censo ir eliminando más que incorporando. No solo preguntas, sino además ahora el censo no es un censo de toda la población, sino que es una muestra para eliminar costes, para lo que sea, ¿no? Entonces, más que tendencia a aumentar, es la tendencia a eliminar. A eliminar y con la excusa o con el bien entendido de que, bueno, eliminamos esto del censo porque esto requiere una información propia, un análisis propio, su encuesta propia, pero entonces esta encuesta propia no termina nunca de hacerse. Yo entiendo que el censo no puede recoger información retrospectiva, porque es para lo que sirve, ¿no? Pero una encuesta donde puedas tener, como la sociodemográfica del 91, donde tengas personas en un momento y preguntes por su historia familiar, matrimonial, de unión, etcétera, de sus hijos, esto da mucha información y esto no existe. Yo creo más que en el censo se debería incorporar en otras el censo es una batalla perdida, que se incorpore en otras por otros estudios, sí. En Cataluña ha hecho una encuesta demográfica en el 2007 y ha hecho preguntas de ese tipo, pero con un inconveniente, solo a mujeres. Sí, como las encuestas de fecundidad, Por favor. que son muy ricas para ese tema, pero se hacen solo a mujeres. Pero la encuesta sociodemográfica del 91 ya se hacía a toda la población. Claro. ¿No? Ya era, y aquí solo a mujer, bueno, pues al menos tienes una información del 50%. De la versión del 50%. La información es de toda la población. Lo que pasa es que la fecundidad es solo a las mujeres. Y aquí pierdes información. Claro. Pero son buscar encuestas retrospectivas, donde puedas preguntar, ya no haces paneles, que esto es carísimo y no terminas de... pero encuestas retrospectivas no es tan caro. Hay un problema de memoria, ya no solo de mentir, sino de acordarte en qué año te separaste, cuando has querido olvidar que te separaste. Pero como mínimo algo recoges, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Marc. Ha sido súper interesante.